Te doy la bienvenida a un nuevo video tutorial de programación en C. Hoy vamos a continuar viendo los diferentes métodos de ordenamiento que tenemos para ordenar un vector. En el video anterior habíamos visto el algoritmo de ordenamiento burbuja y hoy vamos a continuar con el método de ordenamiento por selección. Este algoritmo lo que va a hacer es seleccionar un elemento del vector, comenzando obviamente por la posición 0, y lo va a comparar con todas las posiciones siguientes. Es decir, va a comparar lo que hay en la posición 0 con la 1, la 2, la 3, la 4, ¿sí? Así hasta llegar al final del vector. Y, por ejemplo, si queremos ordenar el vector de menor a mayor, va a ir viendo si lo que se encuentra en la posición seleccionada es mayor a la posición con la cual se está comparando. En ese caso va a realizar un intercambio para que queden ordenados de menor a mayor lo que hay en la posición actual con respecto a la posición que se está comparando. Para esto, más adelante vamos a ver que necesitaremos dos contadores. Un contador i, que va a ser el elemento que yo voy a estar seleccionando para compararlo con todos los siguientes, y un contador j. J van a ser las posiciones siguientes al elemento que está seleccionado actualmente. Pero para tener un poco más clara esta idea de cómo funciona el método de ordenamiento por selección, vamos a ver un ejemplo en concreto. Entonces, yo acá tengo un vector que tiene los números ordenados de esta forma, 3, 2, 1, 5, 4, y quiero que me queden ordenados de menor a mayor, es decir, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a aplicar para esto el algoritmo de ordenamiento por selección. Como dijimos entonces, voy a comenzar seleccionando el primer elemento del vector, que es lo que hay en la posición 0, y lo que hay en esa posición 0, ¿sí? Que la tengo acá actualmente pintada de rojo, lo voy a comparar con las siguientes, es decir, con la 1, la 2, la 3 y la 4. Comenzaré entonces comparando lo que hay en la posición 0 con lo que hay en la 1, es decir, el 3 con el 2. Como 3 es mayor que 2, voy a realizar el intercambio y me va a quedar el 2 ordenado de menor a mayor respecto del 3. Y sigo avanzando. Nuevamente voy a tomar lo que hay en la posición 0, no me muevo de ahí, yo tengo seleccionada la posición 0. Y la voy a comparar ahora no con la 1, sino con lo que hay en la posición 2. En la posición 2 hay un número 1. Fíjense que 2 es mayor que 1. Entonces, si yo quiero que queden ordenados de menor a mayor, voy a realizar un intercambio. Y ahora 1 quedó ordenado de menor a mayor con respecto al 2. ¿Sí? 1 menor a 2. Sigo avanzando y fíjense que la posición 0 que está acá en rojo sigue estando fija. No me muevo de ahí, pero sí me estoy moviendo en estos elementos siguientes. Ahora voy a comparar lo que hay en la posición 0, ya no con la 1 ni con la 2, sino con lo que hay en la 3. Como 1 es menor que 5, están ordenados, 1 menor que 5, así que los dejo tal cual están. Sigo avanzando y ahora voy a comparar lo que hay en la posición 0 nuevamente, no me muevo de ahí, pero con lo que hay en la posición 4. Fíjense que 1 es menor que 4, por lo tanto los dejo tal cual están, no los intercambio. Al finalizar este proceso, lo que vamos a notar es que es lo que hay en la posición 0, es decir, ese número 1, quedó ordenado respecto de todos sus siguientes. Fíjense, repasemos. 1 es menor a 3, sí. 1 es menor a 2, sí. 1 es menor a 5 y 1 es menor que 4. Por lo tanto, ese numerito 1 que está en la primera posición me queda ordenado respecto de todos los siguientes. Ahora sí selecciono un nuevo elemento, el que le sigue, es decir, lo que hay en la posición 1, que hay un 3. Y repito todo el proceso anterior. A lo que hay en la posición 1 lo comparo con la 2, con la 3 y con la 4, y voy intercambiando en el caso de encontrar elementos menores a lo que hay en esa posición 1. Bueno, hasta aquí cómo funciona entonces el algoritmo de ordenamiento por selección. No vamos a continuar porque creo que ya se entendió más o menos de cómo viene. Pero sí vamos a ver cómo pasar esto a código de programación en C. Fíjense, aquí a la derecha tengo el algoritmo en código y a la izquierda tenemos algunas aclaraciones sobre lo que hacen esas líneas de código. En primer lugar, yo voy a tener una estructura iterativa for. Dentro de ese for va a haber un i que va a comenzar en 0 y va a terminar en 3, porque fíjense, mientras i sea menor que 4, es decir, voy a recorrer el vector desde 0 hasta 3, hasta la anteúltima posición. Y esa posición i me va a representar la posición que yo estoy seleccionando para ser comparada con todos sus siguientes.
Es por eso que no tiene sentido recorrer hasta el último elemento. Porque si yo recorro hasta el último elemento, ese último elemento no tiene nadie a su derecha para ser comparado. Por lo tanto, siempre voy a recorrer hasta uno anterior. En este caso, como tengo elementos desde la posición 0 hasta la 4, yo voy a recorrer de la 0 a la 3, hasta la anteúltima. ¿Sí? Mientras i sea menor que 4, de la 0 a la 3. Ahora, yo necesito comparar lo que hay en esa posición i con todos sus siguientes. Todos sus siguientes va a estar representado por otro índice que va a ser j. Por lo tanto, dentro de este for voy a tener otro for, pero ahora se va a llamar j ese índice. ¿Y desde dónde va a arrancar? Desde el siguiente a lo que hay en i, porque yo quiero comparar lo que hay en i con todos sus siguientes. Es decir, va a arrancar en i más 1, que justamente i más 1 es el siguiente a i. Y sí va a terminar en la última posición, o sea, mientras j sea menor que 5, bueno, voy a ir incrementando j. Acá me faltó poner, que lo voy a corregir, j más más. Ahí vamos. Y ahora lo siguiente que voy a hacer es comparar lo que hay en la posición i del vector, que es el elemento que yo tengo seleccionado. Voy a comparar si ese elemento es mayor a lo que tengo en la posición j, que j representa un elemento siguiente a ese i. Si se da que lo que hay en i es mayor a lo que hay en j, entonces ahí realizo ese famoso intercambio para que me queden ordenados de menor a mayor. ¿Cómo realizo un intercambio? Ya lo vimos en el video anterior. Básicamente lo que hay en vector i lo dejo guardado en una variable auxiliar. Y lo reemplazo por lo que hay en vector j. Fíjense, estoy acá. Lo que hay en vector i lo reemplazo por lo que hay en vector j. Es por eso que estoy dejando guardado lo que hay en vector i en un auxiliar, porque lo voy a reemplazar. Y luego lo que hay en vector j lo reemplazo por lo que había originalmente en i, que me lo dejé guardado en la variable aux. ¿Sí? Y acá quedó. Bueno, vamos a pasar esto a código en CodeBlocks para ejecutarlo y ver que funcione correctamente. Entonces dijimos que vamos a tener un for con un índice i que va a comenzar en 0. Y mientras ese i sea menor, en este caso a 4, es decir, que voy a recorrer hasta la anteúltima posición, lo que voy a ir a hacer es incrementando i. Luego de eso, dentro de ese for voy a tener otro for, pero ahora voy a tener un índice j, que va a arrancar en la posición siguiente del elemento que tengo seleccionado en i, que va a ser justamente i más 1. Voy a ir incrementando j, y todo eso va a ser mientras j sea menor que 5, porque acá sí voy a recorrer el vector hasta el final. Y luego, dentro de este segundo for, voy a realizar el intercambio. Obviamente primero me voy a preguntar con un if si lo que hay en vector i es mayor a lo que hay en vector j. Si sucede eso, entonces me guardo lo que hay en i en una variable auxiliar, int aus igual a vector i, y a lo que había en vector i le voy a asignar lo que está en vector j. Y ahora a lo que había en vector j le voy a asignar lo que estaba inicialmente en vector i, que me lo dejé guardado en aux. Y ahí realicé el intercambio. Bueno, para ver si funcionó verdaderamente el algoritmo de ordenamiento por selección, lo que voy a hacer al finalizar este algoritmo es imprimir cada uno de los valores del vector. Para eso nuevamente voy a tener un for que va a ir desde un índice i igual a 0, y mientras i sea menor a 5 voy a incrementar i, y de esta forma voy a recorrer todo el vector. Y simplemente con un printf voy a imprimir los valores de ese vector. En este caso son números enteros, por eso va a ser un %d, y le voy a agregar un barra n para que me haga el salto de línea, y voy a imprimir lo que hay en la posición i del vector. Repasemos entonces. Declaro un vector que está ordenado de esta manera, 3, 2, 1, 5, 4, y como yo quiero ordenarlo de menor a mayor aplicando el algoritmo por selección, voy a tener acá todo el algoritmo de ordenamiento por selección. Una vez que ejecute este algoritmo, acá abajo, voy a imprimir cada uno de los valores del vector para ver si quedó ordenado. Ejecuto esto y fíjense que me imprime 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que ese vector ahora está ordenado. Bien, espero que se haya entendido el método por selección y nos vemos en un próximo video. Saludos.